La verdadera educación a la luz del gran conflicto. Quien desea involucrarse seriamente con la educación cristiana, entenderla y aplicarla, este libro es como una Biblia, diría yo, de la educación cristiana. Es muy bueno el libro Madison, la Escuela de Dios. Es muy bueno el libro Estudios de Educación Cristiana de Sutherland, pero este también por el amplio contenido, porque tiene alrededor de 400 páginas, pero más que todo por la información que contiene, es vital por lo que hacemos nosotros. Lo que hace Sutherland en este libro es un repaso de la verdadera educación a la luz del gran conflicto, y es sembrado con muchas citas de Elena de White, pero también informaciones de naturaleza histórica. Lo que vamos a hablar en este tiempo de aproximadamente una hora es mayormente información de este libro. Es decir, no me asumo ninguna originalidad acerca de la información. Es una información cogida de ese libro, cual a mí me ha cautivado y me ha completado muchas cosas en mi mente y muchos vacíos, digamos. Algunos elementos os van a parecer sencillos, pero veréis que tienen una profundidad. Por ejemplo, el momento Adán y Eva. En el momento cuando se le han dicho que no tienen acceso, sino solamente a uno de los árboles del jardín del Edén, el árbol de la vida. Es decir, acceso tenían a ambos árboles, pero no podían coger de los dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y el mal es el árbol sobre el cual Dios le ha dicho a Adán y Eva: no lo toquéis, no se os permite. ¿Había algo venenoso ahí? No había nada venenoso. El momento cuando aparece la serpiente, un medium para Lucifer, para Satanás, viene con algunos elementos que veremos son los elementos de la educación de hoy en día, posmodernas. ¿Cuáles son? El experimento, digamos, entre comillas, científico, la razón y la lógica, los sentidos, todos estos en contraste con la fe. ¿Por qué razón? Porque veréis todos estos elementos, las cuales nosotros las llamamos razón, ciencia, lógica, sentidos, implican un grandísimo grado de limitación. ¿Sí? Si quiero ser más específico, desde la caída en el pecado, todos nuestros sentidos son pervertidos. Algo puede ser muy agradable a las papilas gustativas, pero es necesariamente saludable desde el punto de vista de las leyes de la salud. Muchas veces cosas que son muy agradables para las papilas gustativas son de hecho un veneno para el cuerpo, muy insaludables. Es un primer elemento, es decir, basados, si queréis, en un solo versículo, yo podría comer esta comida porque a mí la razón y el cuerpo me dicen, no, mis sentidos me dicen que es bueno, que es sabroso, que es gustoso. Y la serpiente viene a Eva y le dice: ¿ves? Yo he experimentado, ¿me ves? Yo uso un lenguaje humano, hablo como tú, antes yo no hablaba. Yo he pasado de un nivel de la existencia a otro nivel superior experimentando. Luego, dice Elena de White, la serpiente le ha hecho a Eva una pregunta: ¿acaso ha dicho Dios? ¿Notáis? La duda. Sobre la duda aparece el experimento científico, con unos sentidos pervertidos y limitados. ¿Entendéis las sutilezas? Y aquí hay, si queréis, un elemento que vamos a estudiar en la educación contemporánea, la Biblia y la parte científica. Estas dos cosas no se contradicen, pero todo lo que nosotros nombramos experimento científico, investigación, tiene que subordinarse a la revelación divina. Y eso porque nosotros hemos visto muy bien durante los últimos 100 años cuando el mundo ha afirmado científicamente esta cosa y ellos han dicho que es verdad, y se ha visto también que era en contra a la Biblia, pero después de unos años, 10 o 20, otra vez decían no, se ha cambiado según los nuevos datos que tenemos, y tras unos nuevos experimentos y estudios científicos retiramos esta teoría y venimos con otra, y se notaba muy bien que esta nueva teoría era en armonía con la revelación, con la Biblia.
Y esto se va a ver hasta el final de la historia de la humanidad, que muchas de las verdades que la gente han creído ciegamente o basados en una razón no santificada, elevada por encima de la revelación, van a ser derrumbadas, creo, en la providencia de Dios, pero científicamente. Y la gente verá que ha rehusado muchísimo tiempo a Dios y la Biblia basados en una tal nombrada ciencia o la razón. ¿Notáis? Y hablaba con unos amigos en Inglaterra. ¿Notáis cómo la gente es enseñada desde pequeños a andar en el terreno del diablo, elevar la razón por encima de la revelación y después de experimentar una vida entera y llegan a los pelos blancos, se descubren entonces vacíos por dentro? A veces algunos llegan también vacíos por fuera, de manera muy real. Llegan a darse cuenta que muchas cosas que ellos han creído han sido unas mentiras y han perdido un montón de años llegando a comprobar que Dios tenía la razón. La revelación de la Biblia es la buena. Por eso la fe tiene que ser un fundamento y es un fundamento de la sabiduría y de la verdadera educación. También he mencionado allí una relación muy estrecha entre el paganismo y la monarquía absolutista. No entro ahora en detalles, porque en el momento cuando renuncio a los valores de la Biblia, a la educación verdadera, la falsa educación organiza el grupo. La verdadera educación te lleva al campo, te lleva a un pensar en armonía con Dios, independiente, pero no independiente de Dios, independiente de la gente. Tú no vas a aceptar jerarquías sociales o eclesiásticas cuales dicten a tu conciencia, ¿entendéis? En contraste, una educación falsa te lleva a la ciudad, a una religión pagana. Y también el evolucionismo es una religión pagana, que sepáis, no es algo científico, es una religión pagana. Te conduce también a la aceptación de una monarquía absolutista. Nosotros necesitamos un rey para que reine sobre nosotros, ¿entendéis? Estas son unas consecuencias del rechazo de la verdadera educación. Es verdad que aparecen consecuencias ahí también. Algunos se rebelan, pero cada uno cosecha los frutos de la elección que han hecho. Pensemos un poco en la advertencia sobre el diluvio. En el diluvio la gente ha sido advertido por Noé que el diluvio vendrá de verdad. Una gran cantidad de agua que va a ahogar todo el planeta a todos aquellos que no quieren obedecer a Dios. Y este ha sido, si queréis, otro cuadro muy interesante sobre el conflicto de la educación verdadera y la falsa educación. ¿Por qué? Porque venían también en aquel tiempo alumnos de la psicología con sus profesores, estudiantes de biología con sus profesores, estudiantes de medicina con sus profesores y le analizaban al caso Noé. ¿Por qué? Porque de punto de vista científico, razonable y lógico, no tenías ningún apoyo en todo el medio observable exterior cual estudiabas para darle razón a Noé o al mensaje que él predicaba. Este Noé venía con algo que él decía es la revelación de parte de Dios, por la fe. Él aceptaba por la fe esta relación con Dios basado en una experiencia anterior que él ha tenido en su vivir con Dios. Él ha aceptado que Dios siempre tenía la razón. No olvidéis que el jardín del Edén ha existido aquí en la tierra muchísimo tiempo, justo como testimonio que hay un Dios. Es decir, aquellos no podían decir no hay Dios. Tenían incluso un testimonio visible, si queréis científico, notable, palpable. Pero ellos no han querido aceptar los valores promovidos en aquel jardín que luego ha sido elevada al cielo justo antes del diluvio. Pero Noé acepta la revelación divina, acepta toda esta historia de la redención hasta él, habla sobre el diluvio, pero repito, la falsa educación los impide a la gente aceptar el mensaje de Noé. Y probablemente que Noé estaba presentado como un caso psicológico, como unos problemas para aquellos estudiantes. Mirad, este es el caso Noé. Él cree que vendrá mucha agua. Nosotros no tenemos ni siquiera océanos, solo tenemos un rocío. Pero este individuo cree que vendrá un agua tan grande, de modo que mirad lo que hace. Construye algo que él dice le ayudará
a salvarse cuando vendrán estas aguas muy grandes. ¿Os dais cuenta qué caso grave? Este hombre no solamente que hace esta cosa, pero sus hijos no vienen a nuestras escuelas. Sí, la educación en casa, sus hijos no vienen a nuestras escuelas. Luego, todo lo que ha ganado ha invertido en cita de patriarcas y profetas, ¿sí? Podéis ver en el libro. Elena de White dice exactamente estas palabras. Noé ha invertido todo lo que tenía en el arca. Y es un llamamiento fantástico para la generación final. ¿A dónde inviertes todo lo que tienes? Voy más adelante. La Torre Babel. En contraste con la escuela de Abraham. En la Torre de Babel, de nuevo, la gente se ha juntado después del diluvio y han dicho, ok, Dios ha dicho una cosa claramente, y ellos sabían muy bien lo que Dios decía, tenían los relatos de Noé, de sus hijos, se han formado, pero generaciones que se han alejado de los valores de Dios y han deseado una educación de los sentidos de nuevo, no una educación de la fe, sino de los sentidos. Todas estas cosas han llevado a la aparición de ciudades, al deseo de una monarquía, líderes muy potentes. Por un cierto sistema educacional, esta visión ha sido perpetuada, ha sido enseñada a los niños y de esa manera el paganismo ha tomado el lugar de la verdadera adoración a Dios. En este aparentemente vacío del conocimiento de Dios es llamado, ¿quién? Abraham. Sí, es muy interesante este momento. Y no ha sido fácil. Veréis, vamos a analizar unos elementos de la vida de Abraham y ha sido muy difícil. En el primer lugar, Dios ha notado que hay un hueso ahí, una semilla en la vida de Abraham. Y en Patriarcas y Profetas tenemos más detalles sobre esta experiencia. Todavía había conocimiento del verdadero Dios en el seno de la familia de Abraham, pero todos sus familiares ya habían abrazado muchos de los elementos del paganismo, de manera que Abraham se encontraba en el peligro de caer en la misma desobediencia y se podía haber perdido totalmente el conocimiento de Dios. Entonces Dios le llama y le dice, sal de ahí, de Ur, a donde había un sistema educativo muy bien puesto a punto. Cada ciudad tenía que tener estos elementos: sistema educativo, una religión organizada, un sistema social muy bien puesto a punto, con rey, con todo lo que hace falta, lujo, confort, cuales te atraían para ser parte de aquella comunidad. Pero Dios le llama a Abraham y aparecen unos temores. Es verdad, no están expresados en la Biblia, pero Abraham era un hombre como nosotros todos y se hacía preguntas. Seguramente que se ha hecho estas preguntas. ¿Cómo voy a ganar mi existencia? En la ciudad aquí tengo un trabajo asegurado, la jubilación me es asegurada, tengo un sistema que funciona. Cada día tengo un programa, todo va como sobre ruedas. Es un negocio que puedo hacer y eso trae unas ganancias. Me llama Dios en algún lugar en un país lejano, no tengo datos sobre el clima, el porcentaje del paro, elementos conectados con la productividad, qué se puede hacer ahí, cómo me voy a buscar la vida ahí. Y luego, ¿cómo voy a educar mis niños? Todavía no los tenía. ¿Recordáis? Abraham todavía no tenía niños, pero quería, deseaba, oraban. Ok, cuando tengamos hijos, ¿dónde los vamos a educar? En Ur tenemos todas las condiciones. Tenemos una universidad muy buena. Hay un sistema que preparan a tu niño desde pequeño para llegar a la universidad. Todo está ok. Hay que hacer algo, ¿no? En esta vida. Y notáis, se parecen mucho a lo que hay hoy en día. Pero Dios deseaba que de Abraham hiciera un profesor para todas las generaciones y pueblos que hubieran seguido. Dios no quería que de Abraham hiciera solamente para aquella generación algo extraordinario. No de balde Pablo recuerda a Abraham como ejemplo para nosotros hoy. Abraham, cuando es llamado de Ur, hace una escala en, ¿recordáis? Harán. Y apenas después de 25 años, podéis buscar en Génesis 12:4, 25 años se queda ahí. Ha sido un periodo de transición inmenso de mi punto de vista, ¿sí? Es decir, desde el momento del llamado
Abraham necesita 25 años para que luego hiciera el paso siguiente hacia la verdadera vida al campo. Él se ha parado en Harán, no era Ur, se ha desatado de los familiares, era un gran paso, se ha despegado de unas raíces, de un sistema, pero se queda en Harán. 25 años, es mucho, es muchísimo, pero después se va de ahí. Y después de marcharse de ahí aparecen elementos hermosos. Por ejemplo, el nacimiento de Isaac. Pero el nacimiento de Isaac es el principio de un andar por la fe interesante, cual culmina verdaderamente con aquel momento en el cual es llamado a sacrificar a Isaac. En estos años, después de los 25 años de preparación, por ejemplo, Sutherland aproxima que habría otros 25 años. Entonces hubo 50 años hasta el momento que fue llamado a sacrificarle a Isaac. Y probablemente que la edad es aproximada porque tenemos los 25 años, cuales están claros desde el momento de Harán y hasta el momento del nacimiento de Isaac, porque en Harán Abraham tenía 75 años e Isaac es nacido a la edad de 100. Es sencillo, ¿no? Tenemos los 25 años muy claros. Cuando Isaac ha sido sacrificado no sabemos muy bien. Entonces hay aquí un elemento que es un poco especulativo, pero no es muy esencial. Pero era un joven en poder, dice el espíritu de la profecía, que hubiera podido muy fácil oponerse a su padre en el momento cuando Abraham le dice, ok, no ponga ahí el cordero, sino tú estarás ahí. Elena de White lo dice claramente, se hubiera podido oponer físicamente para decirle, padre, no. Conmigo no, eventualmente tú, pero yo no. Eres anciano, has vivido tu vida, ¿por qué no te sacrificamos a ti? No, porque yo, joven, que tengo toda la vida en adelante. Pero no solamente que no se opone, pero dice la inspiración que Isaac le ayuda a Abraham a atarle, si queréis, las cuerdas alrededor de sus pies. Los ha atado solo o le ha ayudado a su padre, pensando que probablemente que sería un acto muy duro. Y él mismo no se ha basado en sus sentidos que va a poder enfrentar el sacrificio personal sin una oposición. No, hay un sentido del autoconservar que hay en nosotros, que cuanto uno puede querer, pero este sentido va a decir su palabra. Allí, pero en aquel medio, en el campo, es decir, tenemos la vida en el campo, es la sencillez. Se ganan muchas habilidades prácticas porque estos serán, si queréis, partes de la educación que Abraham promovía y a la cual Dios le ha llamado. La obediencia a Dios por la fe, la falta de la jerarquía, y es un elemento muy importante porque Elena de White subraya que todos eran iguales en el campamento de Abraham e incluso Isaac estaba llamado para hacer obras cuales los hacían todos los demás siervos. No era algo, Isaac es el hijo y se conocía muy bien a qué edad ha sido nacido y qué privilegios iba a tener luego como primer nacido. Pero al capítulo implicación y todo lo que pasa ahí en el campus, Isaac no tenía un estatuto especial. Isaac tenía que poner su mano y hacer absolutamente todo. Si queréis, de igual manera, ha sido Eliseo. Pensad en su ejemplo. Elena de White habla de la misma manera, aunque tenía siervos y la familia de Eliseo era una familia rica, pero Eliseo no se avergonzaba de poner la mano sobre el arado cuando podía ser muy bien solamente un encargado. Podía hacer esta obra, pero no le han permitido los padres porque perdía una parte importante de la educación. Lot, si queréis, es por contraste el ejemplo de un hombre que, aunque ha sido expuesto en una primera parte de su vida a la verdadera educación, entiende muchas cosas, no tiene pero la fuerza moral de aplicarlas en la propia familia. Hace unas elecciones, primeramente de localización del campamento, si queréis, para su familia. Es atraído luego muy cerca de Sodoma y Gomorra,
Él, primeramente, no olvidéis, ha estado en las afueras de Sodoma y Gomorra. No ha entrado directamente en la ciudad, pero probablemente que la esposa y los niños han dicho: queremos una educación, queremos al Corte Inglés, queremos desarrollar nuestros negocios que tenemos. A lo mejor tenían también una cadena de restaurantes, no necesariamente vegetarianos, pero de todas maneras más saludables que había ahí. Han pensado que son unas ideas de negocios. El viaje a trabajo cada día, ¿no? Es menos tiempo, hay muchas cosas. Y los mismos elementos los tenemos hoy cuando estamos por elegir cosas semejantes. Pero seguiría adelante al pueblo judío. Aquí tengo solamente unos elementos que también los analizaremos en otros encuentros. El llamado para el pueblo judío ha sido que él fuera un pueblo de maestros para todas las naciones. Porque cuando hablas de la educación, cuando abrazas la verdadera educación, tú no serás solamente un alumno. Nosotros seguimos siendo alumnos toda la vida, pero el plan de Dios es que tú también llegues a ser un maestro, un profesor para otros. Entonces, cuando Cristo dice: id y haced discípulos, el mandado en sí implica el hecho de que tú, el cual estás mandado, eres tú primeramente un alumno. El problema actual que nosotros vemos es que nosotros intentamos mandar a la gente a ser discípulos cuando ellos mismos todavía no son alumnos. Ellos no son alumnos, pero ellos van a ser unos proselitas, así como los fariseos daban vuelta a la tierra y hacían, dice el Señor Jesucristo, unos discípulos, hijos de la Gehenna. Adentro del pueblo judío, la familia tenía que ser el núcleo educativo. Luego la sinagoga existía también como un espacio donde el niño recibía sabiduría fuera de la que recibía en su casa. En el caso del cristianismo, la iglesia, ¿sí? Va la familia a la iglesia y ahí también recibe una suma de conocimientos que se te ofrece. Pero la familia es mucho más importante porque a la iglesia, si vas a ir solamente en el séptimo día, no podrás ni orar ni hacer muchas actividades. En la familia, pero, se te ofrece una gama de actividades que todas forman la verdadera educación. No es solamente el papel de un padre decirle a su niño: así tienes que leer correctamente, esta es la gramática, así se hace un cálculo matemático. No solamente esto significa la educación. Las escuelas de los profetas, como hemos mencionado en la presentación anterior, han sido formadas por Dios a través de los profetas debido a que los padres descuidaban sus deberes. Ahora voy a entrar en un bagaje un poco más denso de información y pasaré cuanto más rápido podré por él. La educación pagana, con raíces en el Egipto y Grecia, porque ha habido una transferencia en la historia desde Egipto por Platón y otros filósofos griegos. Esta información pagana egipcia ha sido transferida en Grecia y luego en toda la Europa. ¿Qué pasa en la educación pagana? La razón humana define el bien y el mal. Es decir, basando en mis sentidos y en la razón, yo defino lo que está bien y lo que está mal. También intento explicar el origen de la vida y el propósito de la existencia humana. Y esta es la filosofía griega y moderna. El helenismo en el primer siglo había llegado a eclipsar en gran manera la civilización judaica. Los judíos del primer siglo eran si queréis, inyectados con la filosofía griega. No entro ahora en detalles, pero merece estudiada la influencia de Alejandro Magno, porque desde ahí ha empezado un proceso de helenizar, no solamente hacia la zona de Israel, sino hacia entera Europa y el Oriente también, porque el imperio griego, del cual nosotros hablamos muy a menudo en las profecías, Daniel capítulo 2, ha hecho esta cosa. El helenismo de entonces ha ganado una fuerza tremenda en todo el mundo, la cual se ha guardado hasta los tiempos cuando vino el Señor Jesucristo. Juan el Bautista y Jesús no han ido a las escuelas judías, no hablo de escuelas paganas, sino judías, y las escuelas judías eran marcadas por la influencia helenista griega. Pensad que incluso los sacerdotes del templo, porque en Jerusalén había un estadio también por la influencia griega y existían competiciones deportivas ahí.
los sacerdotes corrían desde el templo muchas veces a mirar, a asistir a las diversas competiciones. Merece cavada estas informaciones, porque la historia se repite. Mirad hoy en día como unos que incluso en el día sábado o apenas esperan la puesta del sol para ir a ver, alquilando salas de deporte para descargarse de la tensión que el sábado ejercitó hacia ellos y para borrar de alguna manera aquellos remordimientos de conciencia. En el cristianismo temprano pasa un fenómeno parecido. Aunque los cristianos del primer siglo han entendido por la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles que la escuela en casa tiene que ser una base, un fundamento, y ha sido un buen periodo de tiempo, poco a poco, más en el siglo II y III, por medio de Clemente de Alejandría y Orígenes, por ellos dos, está inyectado de nuevo el helenismo, la filosofía griega, en cristianismo, y veremos cómo. La educación escolástica de la Edad Media es también un reflejo de la educación pagana y la resurrección de la filosofía hoy es exactamente la misma tendencia. He puesto ahí también el orden normal, la educación del alma, la parte espiritual, la fe. Esta es la primera prioridad de la educación. Y pensad que el orden, si miréis a lo que sigue, es totalmente al reverso. La educación del alma, la educación del cuerpo y la educación de la mente. Os parecerá a lo mejor extraño, pero quiero leer lo que dice esta cita de la conducción del niño. Para los jóvenes tiene que haber instituciones donde aprender diversos oficios que les desarrollarán tanto los músculos como los poderes intelectuales. ¿Por qué? La actividad física, contrario a la opinión pública, es un gran factor para el desarrollo intelectual, que sepáis. Por eso la inspiración dice, si los jóvenes no pueden tener sino solamente una educación, yo diría aparentemente unilateral, cual tendrá una consecuencia mayor, un conocimiento de la ciencia con todas sus ventajas, o un conocimiento del trabajo para la vida práctica. Nosotros respondemos sin hesitar. La segunda, si hay que descuidar alguna, que sea el de leer los libros, porque un estudio solamente de los libros no te ofrecerá un desarrollo intelectual poderoso y armonioso. Si el desarrollo de la mente no está sobre una base del ejercicio físico útil, no hablamos de fútbol y béisbol, entonces no es un desarrollo armonioso y muy equilibrado. Por eso el orden tiene que ser esta. La educación del alma, del cuerpo, mediante ejercicio físico útil, cual va a contribuir y será una base seria para la educación intelectual. Aquí no puedo permanecer mucho, pero la inspiración habla mucho sobre la importancia del desarrollo del cuerpo en los niños especialmente. Ellos tienen que tener cuerpos muy sólidos a través de correr por fuera, jugar, ayudando a los padres en sus trabajos. Esta será una base muy poderosa para su desarrollo intelectual más tarde. Si pasa al revés, cuando ellos están desde niños encerrados en clases y están ahí desmedrados de punto de vista físico, en el momento en el cual traes muchísimo material informativo, ellos van a ceder de todos los puntos de vista, y psicológico y físico, y van a crecer unos discapacitados de muchísimos puntos de vista. Hay muchas razones para el consejo que da Dios. Quisiera que nos quedemos un poco en el elemento de la historia de la redención cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo y nos ofrece un modelo. Hablando del papel de la educación en su formación, las cosas son muy claras. La vida en el campo, el trabajo físico, el papel de la Biblia, el estudio de la naturaleza y de la naturaleza humana han influenciado a Jesús como niño, como joven, más tarde como maestro, para toda su historia ulterior y la historia de la redención. La formación del carácter he puesto ahí como fundamento para servir a otros. Este elemento ha podido ser posible en su derecho por el hecho de cómo ha sido educado. Si hubiera sido mandado a las escuelas rabínicas, Jesús nunca hubieran sido ni él ni Juan el Bautista aquellos que nosotros conocemos de la Biblia.
¿Por qué eran tan importantes estas cosas? Porque un maestro tiene que vivir la luz sobre cual él habla. La esencia de la educación verdadera, si queréis, era también en la predicación de Jesús. No puedes predicar algo que tú no vives. También la elección de la sala de clase para la educación de los discípulos ha sido una cosa interesante. Porque Jesús no los ha encerrado a sus discípulos en una clase y sería extraordinario si podríamos captar esta visión para una escuela misionera. Que no creamos que es necesario en el trabajo con los alumnos siempre tenerlos encerrados en una clase. Hay mucha enseñanza en el momento cuando estás con los alumnos en el huerto, a plantar algo en el huerto. Hay mucho que aprender de todos los puntos de vista. Si queréis, intelectual y espiritual. Os digo eso de mi experiencia con mis niños. Muchas veces los llevo conmigo y diréis, ¿cómo así? Sí, los llevo conmigo. Y cuando pinto, cuando tiro yeso, ellos necesitan ver que ellos tendrán que llegar diligentes. Nosotros no tenemos la diligencia en nosotros, en la naturaleza humana. ¿Entendéis? La laboriosidad no es algo normal en nosotros. Lo que hay en nosotros no quiere escuchar de diligencia y de esfuerzo físico, de sacrificio, de aguantar una disciplina física también. ¿Sí? Ellos necesitan ver visualmente, esto es un poco más difícil, se puede hacer, lo hago yo también. Y ahí en el trabajo, que sepáis que muchas veces me doy cuenta que Dios crea ocasiones, no salgo de la casa con un sermón hecho. Hoy vengo al trabajo y mientras tiro eso, le predicaré sobre esto. No, pero se transforma muchas veces los momentos. Ellos tienen la libertad de hacer muchas cosas como ellos quieren, pero entre lo que ellos hacen, vienen luego con preguntas. Y desde ahí empezamos en direcciones cuales ni ellos han pensado ni yo. Es un medio que no es la sala de clase, pero es mucho más poderoso que la sala de clase. Los manuales, la Biblia, la naturaleza, los métodos de enseñar son muy importantes y han sido en la vida de Jesucristo, en la manera como ha educado a sus discípulos, y son muy importantes también hoy. Nicodemo es un buen ejemplo de la falsa educación en el contexto de la nación judaica. Porque Nicodemo, aunque llega a una edad muy avanzada, le pregunta a Jesús, después de que se le presenta el cuadro del nacimiento de nuevo, ¿cómo se puede tal cosa? Y que sepáis que era también un esclavo del helenismo que dominaba la escena judaica de la educación. Nicodemo era también el esclavo de los mismos mecanismos de pensamiento griego, aunque era judío, sí, pero era un pensar griego inyectado en el sistema judaico de educación. Y él deseaba experimentar por investigación científica, mediante demostración, experimentos, cómo se puede tal cosa. Hoy también es igual, ¿no? ¿Quieres hacer alguna reforma? Demuéstrame, razonable, lógico. Bueno, Dios dice en la Biblia, en el espíritu de la profecía, Dios dice. El hombre te muestra que el mundo entero funciona mediante unos mecanismos y hay unos resultados que no puedes contestar, pero no quiere hacer un paso de la fe mediante se le promete por Dios que tendrá un resultado mucho más poderoso y pierde a largo plazo. Y aquí doy un corto elemento solamente, Loma Linda. ¿Sí? Dios nos ha llamado a nosotros, los adventistas, que apliquemos tratamientos naturistas para sanar al hombre. Pero en el momento cuando nosotros hemos rehusado el llamado de Dios y actuar por la fe, ¿quieres decir algo? ¿Cómo hay que sanar a la gente? Porque antes se aplicaban también tratamientos naturistas, pero también los ancianos ponían sus manos sobre el enfermo y estaba sanado. Sí, las dos cosas tienen que ir juntas. Tratamientos naturistas más la imposición de las manos. Es un elemento de la fe. Exactamente. Loma Linda, pero ha empezado a ir muy rápidamente en el camino de las medicinas, aunque teníamos consejos muy claros en el espíritu de la profecía, cual decían,
reducida al mínimo hasta que desaparezcan totalmente de nuestros sanatorios, porque el espíritu de la profecía decía que tienes que tener laboratorio para esta parte y también para la parte de las medicinas naturales para ver los efectos, las verduras, las frutas, etcétera, la hidroterapia también y todos los tratamientos, el sol, el aire, el agua, para que lo puedas ayudar al hombre y a su cuerpo para luchar con la enfermedad. Nosotros, no encaminándonos en la luz de Dios y abrazando la visión del mundo, experimento, prueba, razón, lógica, el sistema griego, nosotros hemos llegado hoy donde estamos. Y nos ponen en ridículo hombres de fuera, cuales han retrocedido a aquellas cosas y muy temprano han empezado a ponernos en ridículo. Pensad en la terapia Gerson. Si habéis oído de ella, no es en totalidad en armonía con lo que dice Elena de White, pero está mucho más cerca, está cerquísimo de la luz de Dios, comparando con la manera que nosotros aplicamos. Y este hombre, Gerson, era un médico judío, si no me equivoco, de origen alemana, mudado en los Estados Unidos. Su hija todavía vive, si tengo información al día, pero en México tiene su sanatorio, porque en América no se le permite tratar cánceres con métodos naturistas. Esto como un paréntesis. Sí, por favor. Hay un pasaje del Espíritu de la Profecía, tomo 1, muy hermoso, lo digo de memoria. Cuando ha visto que no puede hacer nada para el hombre, sino intentar hacer algo para hacerlo caer, a lo contrario, el hombre se queda firme en su posición. Y dice el final del párrafo, ha sido establecido que Satanás tiene que coger otra forma que manifieste interés para el hombre, manifestar interés para el hombre. Esto es muy importante. Y luego, y que insinúe en contra de la fidelidad de Dios y crear duda sobre si Dios de verdad quiso decir lo que dijo. Justamente lo que decía, la base sentada sobre la duda en la investigación científica moderna no está sobre la revelación. Dios ha dicho, yo investigo y voy a ver la confirmación en la investigación científica, que la revelación tiene razón. No, ellos empiezan por la duda y la razón llega a Rey, llega a Dios si queréis, y la revelación está apartada si la razón no llega a las mismas conclusiones con la revelación. Quería decir más que en este párrafo dice que Satanás intenta provocar curiosidad. Es decir, primeramente, falta de confianza si Dios dice lo que dice, y después de llegar ahí, la curiosidad, el experimentar unos nuevos caminos, cuales claramente están prohibidas por la revelación. Esto se desea hoy, ¿no? Vamos a probar algo nuevo, pero bueno, ¿cómo quedamos con la revelación? Aunque están en contra de la revelación, ellos dirán, vamos a experimentarlos. La educación papal no es otra cosa sino una mezcla de filosofía griega y verdad bíblica. Y esta es también la educación contemporánea. No es 100% paganismo. También en la teología romano-católica vais a encontrar un montón de verdades. Si sería solamente mentira, sería muy fácil decir, mira, todo es tiniebla y la gente y el mundo no abrazaría aquella oscuridad total. Pero porque contiene mucha verdad, es muy fácil que el veneno que está ahí sea aceptado. Esta mezcla de filosofía griega y verdad bíblica han provocado la ruina de la nación judaica, han llevado a la crucifixión de Jesús, si queréis. La crucifixión de Jesús ha habido lugar por esta mezcla de la filosofía griega con verdad bíblica. Luego, el compromiso del cristianismo, y he puesto ahí la escuela de Alejandría y la aparición del papado. Es decir, la aparición del papado es una consecuencia de la educación falsa en cristianismo. Atención, en cristianismo, no en un mundo pagano. ¿Por qué? Clemente de Alejandría es uno de los primeros padres eclesiásticos que promuevan la enseñanza griega. Atención, bajo el pretexto de evangelizar a los intelectuales paganos. Porque él iba lógico, pues si tú vas a encontrar unas mentes grandes del tiempo respectivo y deseas evangelizarlo, traerlos a la Biblia, ¿cómo vas a hacer esta cosa? ¿Solamente por la escritura? ¿Sí? Y él ha dicho, no, tienes que ser muy buen conocedor. No solamente así, en líneas grandes, tener una orientación. No, tú tienes que
que llegar si eres una con la filosofía griega para que puedas desde ahí traer a un pagano que está muy cultivado intelectualmente al entendimiento de Dios y de la Biblia. Sí. De esa manera ha pasado de un acento puesto en lo práctico y real hacia la teoría, teorizar todo y aún tantear si queréis. Porque es tantear, la filosofía es un tantear. Posiblemente que sea así, que intentemos también aquel corriente, es un tantear. Y llegas hasta largas edades y no has encontrado a lo mejor nada, ninguna certidumbre. Luego, promover una élite a una clase superior a la cual otros tenían que someterse. Y era fácil porque solamente las élites podían absorber la filosofía griega. Era un ejercicio de la mente, no era ejercicio espiritual, sino era solamente de la mente. Ya no necesitabas la educación física, el trabajo físico. Tenías solamente que estar cuanto más tiempo encerrado en bibliotecas y asimilar el pensamiento de Platón y de sus seguidores. Y después de asimilar aquel pensamiento y podías entrar en diálogo con otros, tú estabas, si queréis, en una esfera así flotando, ya no tenías nada tangencial con la vida verdadera y práctica. Y Orígenes es un seguidor de Clemente, si notáis, es nombrado por muchos un padre del papado, porque alegoriza la Biblia. Hablamos otra vez de hermenéutica, la interpretación de la Biblia. ¿Qué hace Orígenes? Él observa que no se puede armonizar la Biblia y la filosofía griega, y porque ve que las dos cosas están en claro conflicto, pero él había sido educado en la filosofía griega desde pequeño y la había absorbido, ha sido poderosamente inyectado con la filosofía griega. En el momento cuando llega en el contacto con la Biblia y ve este conflicto, pone la razón en el primer lugar y entonces, alegorizando la Biblia, él dice, ok, no hay que entenderla justamente así como está escrito, y le da otras matices, alegorizando, por medio de la cual justifica ideas paganas. ¿Notáis qué interesante? Es decir, la idea pagana la podía explicar con la Biblia, pero no en una manera de interpretación correcta, una hermenéutica correcta de la Biblia, sino por una interpretación alegórica. Y decía, ¿ves? Para este principio pagano hay una ilustración también en la Biblia. ¿Entendéis? La luz de Cristo está en armonía con la luz de Platón, etc. No había ningún conflicto de su punto de vista. Pero repito, esto se podía hacer poniendo la razón por encima de la Biblia. Es decir, la Biblia está debajo de mí y yo decido en la revelación lo que tomo en serio o alegorizo para que sea en armonía con la filosofía pagana. Y aquellas 3 columnas son muy importantes porque muestra dónde se ha llegado finalmente. Platón es un representante del paganismo puro y de la filosofía pagana pura. Jesús es el contraste máximo. Él es la verdad, así como declaró. La verdad, no tantear, no teorizar, no filosofía. Y Orígenes, ¿qué hace? Una síntesis. Dice, reconciliamos también y a Platón y a Jesús. Y esto ha sido, si queréis, lo que ha producido el nacimiento del papado. Porque la educación papal es una mezcla de filosofía griega y verdad bíblica, esto he repetido. El paganismo en Europa cristiana invade a las iglesias por medio de las escuelas. Es decir, la educación que ha habido en aquellas edades, aquella educación cristiana, entre comillas, ha sido el medio por el cual se han introducido todos estos elementos. El memorizar llega proeminente. ¿Por qué? Este acento hace que el subordinar mental hacia la jerarquía social y eclesiástica sea más fácil. Luego, el pensar también llega dependiente de los superiores y sus órdenes. Tú no tienes ya más independencia, tú obedeces lo que se te dice. Así ha dicho el hermano. Sí, incluso así ha dicho el hermano, no solamente el alcalde. Así ha dicho el hermano, él es más de arriba, jerarquía, subordinar. El aprender la lengua latina y descuidar aprender la Biblia. Se estudia una lengua que no era la lengua en la cual se ha escrito la Biblia y el descuidar el estudio de la Biblia.
La investigación verdadera y con aplicaciones prácticas es frenada. Medicina, mecánica, química. Por esa razón, los judíos habían llegado, los médicos de Europa. Los cristianos ya no tenían tal cosa, porque estaba desanimada la educación en aspectos prácticos y necesarios, como era la medicina. Los judíos estaban en todas las cortes de Europa porque eran muy buenos en medicina. Y luego tenías los musulmanes, que llegan desde atrás a los cristianos y le dan lecciones por los descubrimientos de los musulmanes. El Islam en materias de cartografía, geografía, matemáticas, llegan Colombo, usar los mapas hechos por estos y navegar, porque la Iglesia Romano-Católica había frenado el desarrollo de todas estas ciencias y el cristianismo se ha puesto en ridículo y delante de los judíos y delante del Islam. Son elementos interesantes que merecen cavadas. Y luego, el estudio de la literatura pagana era a alto nivel. Aristóteles, Platón, Homer, todos los clásicos griegos eran puestos a alto nivel. La Tierra llega al centro del universo y el Papa llega al centro de la Tierra, ¿sí? Con la usurpación del lugar de Jesús y en la creación y en la Iglesia. La importación del sistema griego, babilonios y egipcios, del sistema de diplomas y grados académicos. Promover la competición y entonces ofreces diplomas, grados, la colaboración Estado-Iglesia en credenciales, reconocimientos y autorizaciones de escuelas y profesores. Todo estaba bajo control. Tú no podías enseñar si no estabas autorizado. ¿Cómo que tú eres profesor? ¿Pero qué reconocimiento tienes? ¿Qué autorización tienes? Esto se le ha pedido también a Juan el Bautista. ¿Tú? ¿De dónde tienes credenciales? ¿Quién te ha mandado? ¿Quién te ha autorizado a ti enseñar, hablar? Jesús ha padecido lo mismo. Es tarde y me pregunto si dejar, porque quedan unos slides. Continuamos. Intento pasar rápidamente los reformadores protestantes, porque aquí veréis el paso desde los católicos a los reformadores protestantes. ¿Qué hacen ellos? El estudio de la lengua griega para entender y traducir la Biblia en el idioma alemán, por ejemplo. El estudio de la lengua griega cobra sentido. Por ejemplo, en Italia estaba estudiada por católicos, pero era estudiada para entender a los clásicos. No era estudiada para entender la escritura, pero en Alemania estaba estudiada para entender muy bien la Biblia y para traducirla en la lengua del pueblo. Y este propósito ha hecho que pase cierta cosa. Erasmus ha publicado el Nuevo Testamento en griego y ha sido una base para la traducción que hizo ulteriormente Martín Lutero del Nuevo Testamento y de la entera Biblia. La reforma ha empezado debido a las escuelas. Los niños han sido retirados de las escuelas católicas y en toda Alemania, sin excepción, se ha llegado que haya solamente escuelas protestantes y profesores protestantes. A mí me ha sido muy difícil creer eso y he realizado que ha sido un milagro que hizo Dios. Efectivamente, no podías encontrar más profesores católicos que haga frente a las competencias que podían ofrecer los profesores protestantes y las escuelas protestantes. Pero los católicos se han despertado rápidamente de lo que pasaba y veremos lo que han hecho. Melanchthon ha quitado los cursos escolásticos de Wittenberg y ha preparado nuevos manuales. Se ha simplificado el programa escolar y esto ha sido otro elemento. Y quitar las asignaturas no importantes o aún dañinas. Adaptar el programa teniendo en cuenta la edad y las particularidades del hombre. Y ahí he puesto debajo un contraste. El republicanismo ha ido siempre a mano con el protestantismo, porque la educación que acentúa una independencia moral y un aportar a Dios, esto no permite monarquía. No permite absolutismo institucional en el cual tienes un gran monarca y eclesiástico y gubernamental que dicta todo. No. Aparece un pueblo alumbrado, cual tiene iniciativa, cual tiene una protesta, si aparece algo que no le conviene, ¿entendéis?
Es decir, la relación entre el gobierno y la iglesia y la educación es una muy estrecha. Esta persona, John Stern, es un nombre muy importante, aunque no es conocido hoy. ¿Por qué? Este hombre, aunque protestante con el nombre, reintegra el sistema educativo papal católico en las escuelas protestantes de Europa. ¿Qué pasa? La Biblia llega marginalizada, la literatura clásica medieval es repuesta en programa. No ha pasado mucho tiempo, por desgracia, a solamente distancia de unas décadas de años. Atención, mitología latina se enseñaba, los idiomas maternas eran ignorados. Si eras alemán, ya no se ponía un acento en la lengua alemana, así como los protestantes lo habían hecho solamente una generación antes. Y este Storm, él llega el padre de la educación, no solamente de Strasbourg y Eton, por ejemplo, a donde están educados todos los primeros ministros de Inglaterra, en Eton, en Inglaterra, porque desde Inglaterra se transfiere este sistema educativo también en los Estados Unidos, mediante los que han emigrado. Aparece claramente una degradación moral, pero quisiera acentuar más lo que hizo el orden jesuita. El orden jesuita ha sido creado con el propósito de contrarrestar los efectos protestantes y reconquistar los territorios católicos. Pero lo que no se acentúa tanto es el hecho de que el orden jesuita ha ejercido una influencia educativa intensa, inmensa. El orden jesuita no se ha ocupado de juntar ejércitos, asegurarles armas, escopetas, pistolas. Ellos han entendido claramente que los protestantes han ganado por la educación y ellos han decidido ganar también por la educación y han ganado desgraciadamente hasta hoy. Hoy es la última oportunidad del protestantismo de resucitar, si queréis. Cada miembro del orden jesuita llega un profesor competente y han puesto un acento muy importante en la preparación de ellos. El memorizar escepticismo casuístico, y quisiera acentuarlo en el dominio moral porque lo encontraréis en los institutos de teología protestantes. Ya no se enseña una ética basada en principios absolutos en la revelación divina, sino en la casuística. Por ejemplo, ¿es pecado? Intento dar algunos ejemplos que sean suficientemente claros. Ha aparecido un libro ahora que trata un versículo de la Escritura que dice: quien es nacido de Dios no peca. Y dice el título, dice Primera de Juan 3:9, el que es nacido de Dios no peca. Un tipo de ¿acaso dijo Dios? Sí, es un ejemplo, pero yo quería dar un ejemplo más práctico. Vamos a dar un ejemplo de reforma en la vestimenta. Sabéis muy bien, en los tiempos de Elena de White se ha hablado mucho sobre la reforma en la vestimenta. Sabemos lo que ha resultado y cómo se vestían entonces las mujeres. Pero hoy puedes coger lo que ha dicho un profeta hace 100 años. Pensad un poco qué reciente tenemos nosotros un profeta. Pero la misma técnica la aplicamos y decimos, ¿acaso podemos aplicar hoy a 100 y pico años lo que dijo el profeta de Dios, Elena de White? Y nosotros decimos no. ¿Por qué? Y entonces venimos con todo tipo de argumentos que si la mujer va a trabajar, por ejemplo, sobre un tractor o no sé qué fábrica, ¿entendéis? Traemos elementos casuísticos por medio de las cuales intentamos destruir la valabilidad de la revelación. No ponemos en discusión si la mujer necesariamente tiene que estar en tal lugares y hacen tal actividades que, por ejemplo, dice alguien, pues ¿cómo vas al esquí? Todo tipo de elementos, olvidándose que también en los tiempos de Elena de White, por ejemplo, se jugaba tenis profesional. Y si vais a buscar imágenes de los años 1900, jugadora de tenis profesional, veréis cómo estaba vestida. Y los hombres, tanto los hombres como las mujeres, cómo estaban vestidos en tenis profesional. Dice todo, las fotos dicen todo, hablando de la valabilidad de las reformas de la vestimenta. La preparación para discusiones polémicas, porque los jesuitas esperaban tener enfrentamientos y estaban preparados para excelar en enfrentar hombres y usar aquellas técnicas manipulativas de retórica y etcétera,
usar la memoria, las palabras para impresionar a la muchedumbre y que digan, wow, mira qué mente brillante. Ya no importaba lo que decía la revelación. Si él ha citado de los padres eclesiásticos de memoria, el recitar impresionaba a pesar de que un protestante venía y abría la Biblia y decía, yo necesito leer exactamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? El jesuita excelaba y a veces impresionaba mucho más y por eso estaban ellos entrenados. El uso del drama en la educación, aunque en las escuelas se usaba muchísimo estas cosas y los efectos eran muy grandes, porque asumirte un carácter ficticio, falso, ¿qué vas a llegar tú mismo? Esto es uno de los peligros de la actoría. Tú llegas a jugar tan bien la actuación, actores contemporáneos confesan, tienen dificultades en desconectarse, separarse de la actuación en la cual han entrado y cual han experimentado en una manera muy profunda. ¿Sí? El cultivar desconfianza en las escuelas jesuitas, el espionaje de los demás, el informar, intriga, hipocresía, secretos, gelosía, todos estos elementos estaban cultivados en las escuelas católicas, porque estos ayudaban al controlar y al subordinar. El acentuar la competición, los premios a aquellos que excelaban por performancias, estudios de muchísima largura. ¿Quieres un máster o un doctorado en algo? Ok, 10 años. Ya no importaba la vida práctica, que tú también estás llamado también para impartir lo que has aprendido. Para cualquier fase de la educación te podían ofrecer, 5 años, 10 años, 20 años. Y así vemos también hoy hombres que envejecen en las escuelas, algunos tampoco se casan, o aún si se casan, ellos permanecen unos ratones de biblioteca. Toda la vida están en másteres y doctorados, y en la vida práctica real, ellos están totalmente desconectados, faltos de tangencia con la vida real. El cultivar la obediencia acerca de los superiores jerárquicos para aceptar el absolutismo gubernamental y religioso, y por eso en Europa tenías un montón de monarquías absolutistas mano en mano con el absolutismo papal. El desarrollo de la capacidad de recepcionar información y de reproducirla, eso se acentuaba. Originalidad del espíritu crítico, saludable, y la independencia de la mente eran suprimidas por el sistema. A ti no se te permitía pensar críticamente, saludable, claramente, con argumentos sanos, no por decir esto no me gusta, esto está mal, esto es algo pecaminoso. Hablamos de un espíritu crítico sano, en el cual analizas lo que se te dice y con lo que dice la revelación y dices no estoy de acuerdo con esto. En 1556, y retened el año, pensad en Lutero y en su protesta muy reciente, muy cerca de él. Los jesuitas ya se habían extendido en todas las partes de Alemania, en Austria, Bohemia, Moravia y Hungaria. Y en 1611 ya tenías misioneros jesuitas en América. Sí, nosotros pensamos en América como un estado protestante, por lo menos en el pasado, aunque hoy ya no está. Y han ido también en China. Sí, han ido en todo el mundo, claramente. El orden jesuita y América, quisiera decir aquí algunos elementos. Primeramente, pero hablo sobre Inglaterra, Cambridge y Oxford. El Cambridge era mayormente protestante y los puritanos desde Cambridge han salido, que sepáis, y han formado las primeras colonias en América. Pero el Oxford era en la parte humanística, papal, como pensamiento. El Harvard, cuando ha sido formado en América, ha sido una escuela de preparación para predicadores. Esto ha sido el propósito de Harvard en América, porque era, repito, en una plataforma puritana, puritanes llegados desde Cambridge, pero aún entonces habían pequeñas infiltraciones papales del tipo, si querías ser admitido en Harvard, tenías que excelar en latino. ¿Os dais cuenta que en consecuencia? Es decir, los niños que eran en familias protestantes y quieres entrar en Harvard, se te pedía excelar, tenías que recitar en lengua latina y conocer muchos clásicos en lengua latina. ¿Cómo qué cosa esto? Pero guardaban muchas cosas protestantes y eso los definían como protestantes. Pero habían pequeñas infiltraciones papales. Y luego ha sido un colegio, William and Mary College, que seguía el modelo Oxford y eso ha marcado en términos largos América.
y luego en todo lugar se han formado escuelas en las cuales la educación clásica han tomado el lugar de la preparación práctica y ha habido lugar una transición hacia el sistema papal. En 1896 ya en Harvard habían solamente 6 graduados a ser predicadores de un total de 400 graduados. ¿Dónde estaba el acento? Si al principio Harvard tenía solamente preparación para obra misionera y efectivamente no habían otras áreas, en 1896 solamente 6 graduados para misión. El resto que hagan todo tipo de otras cosas, pero menos la predicación de la Biblia. En este contexto, en el cual el protestantismo decae muchísimo en América e ignora la educación correspondiente, la responsabilidad educativa es cogida por el Estado. Y en el Estado ya no puedes pretender que el Estado enseñe a tus niños en lo que es Dios, en la enseñanza espiritual, porque ahí aparecen conflictos, ¿no? Hay diferentes confesiones. Y entonces el Estado se resume solamente en la educación de la mente, ignorando la educación del alma, del carácter y de la educación práctica. Pero este es el descuido más importante. El sistema público educativo en América es un sistema papal en esencia. Creo que me quedan... Sí, es el último slide. Quería saber cuando nos acercamos del final. En la educación contemporánea pasa lo mismo, que sepáis. Es decir, nosotros lo que vivimos hoy es de nuevo una divinificación de la razón y la investigación científica, ¿sí? Y todo es testado, incluso la Biblia y lo que dice la Biblia es analizado a través de la razón y de la investigación científica. Y decimos, ok, no es en armonía con lo que dice la ciencia hoy en la revelación. No, la revelación no es totalmente... No dicen claramente no es inspirada, pero encontraremos todo tipo de otras maneras de expresar la misma idea. Hay una cita que la voy a traducir porque no he tenido tiempo de traducirla. La Biblia no tiene que ser testada por ideas científicas de los hombres, sino la ciencia tiene que ser traída bajo el estándar que no puede equivocarse. ¿Notáis el acento que enfatiza el profeta de Dios? Es decir, no traes la Biblia para testarla por medio de la ciencia, sino todo lo que hay en la ciencia, tráelo y compáralo si es compatible con la Biblia, con la revelación. Con todo esto, el estudio de las ciencias no hay que descuidarlo, hay que preparar libros para ser usados con este propósito, pero estos tienen que estar en armonía con la Biblia, porque esto es el estándar. Muy sencillo. No significa que descuidas el campo científico. La ciencia, así nombrada, el pensar humano y la poesía no pueden ser considerados tener una autoridad igual con la revelación. ¿Notáis? De esto se trata hoy, autoridad. En la educación, ¿quién tiene autoridad? ¿Sí? Es el plan estudiado de Satanás de alzar las tradiciones humanas para tener una autoridad igual con la palabra de Dios. Y nosotros hoy hemos llegado a que sea superior a la palabra de Dios. No igual, superior a la palabra de Dios. Y entonces cuando se cumple este plan, que alzan las palabras humanas en un lugar supremo. El llamado que Dios hace hoy, digo yo, a todos, es retroceder a aquella educación verdadera que tiene las bases en la familia, en la iglesia, en la revelación que nosotros tenemos y en todo lo que nos han descubierto experimentando los héroes de la fe.